La nueva administración ha acordado retomar los acuerdos de San Andrés que quedaron pendientes de cumplir desde el 2001. Para hablar del tema, saludo con gusto en el estudio a Adelfo Regino Montes, próximo titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias Elena. Por venir aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias por invitarnos y un saludo a tu amable auditorio. Adelfo, usted anunció recientemente que pedirán al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador que se retomen los acuerdos de San Andrés. Esencialmente, ¿qué es lo que se quiere retomar de estos acuerdos históricos? Bueno, pues en efecto, una de las demandas más importantes de los pueblos indígenas de México es el reconocimiento en la Constitución Federal y bueno, pues en este sentido tenemos que decir con mucha claridad que en esta reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas se tienen que retomar los pendientes de los acuerdos de San Andrés. ¿Qué pendientes? Pues en primer lugar, esta consideración de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Es muy importante que nuestros pueblos sean considerados mayores de edad, que puedan ejercer sus derechos, que sean titulares de derechos y obligaciones, es uno de los aspectos fundamentales. Otra cuestión que yo señalaría son los mecanismos específicos para que estos pueblos puedan ejercer su autonomía, tanto a nivel de la comunidad, a nivel del municipio y a nivel de las regiones indígenas. Una tercera cuestión es el reconocimiento y respeto a sus tierras, a sus territorios, a sus recursos naturales. No hay que olvidar que en las regiones indígenas del país hay una gran biodiversidad. Tenemos la selva de los Chimalapas en Oaxaca, tenemos la selva lacandona en Chiapas. Necesitamos proteger estos territorios y esta biodiversidad que hay en las regiones indígenas, entre otras cuestiones fundamentales. Precisamente hablas de la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos, ¿no? En ese sentido, ¿qué ha traído esta falta de reconocimiento después de 22 años de la firma de estos tratados de San Andrés? Bueno, ha traído como consecuencia lamentable la invisibilización, la exclusión de nuestros pueblos y comunidades indígenas, sobre todo en la toma de decisiones y en la construcción de las políticas y programas de gobierno. Lamentablemente lo que hemos visto es que nuestros pueblos, a pesar de ser sujetos históricos, sujetos incluso preexistentes a la fundación del Estado mexicano, pues son considerados como objetos de derecho. Ahora la cuestión es que nuestros pueblos sean considerados como sujetos plenos, que puedan nuestros pueblos decidir sus prioridades para el desarrollo a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que hay en los territorios indígenas y que sean nuestros propios pueblos quienes definan sus prioridades para el desarrollo sin más imposiciones, como lamentablemente hemos visto en tiempos recientes. Adelfo, usted recientemente se reunió con don Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál fue el motivo de esta reunión? Sabemos que hubieron propuestas de los proyectos de desarrollo en México para los pueblos indígenas. Cuéntenos. Sí, en efecto, como ustedes lo han documentado atinadamente, ahorita el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, está definiendo los principales proyectos, programas de la administración federal que habrá de encabezar. Bueno, uno de ellos es justamente la atención a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país y bueno, en ese sentido él nos ha indicado esta propuesta de construir planes integrales de desarrollo regional de nuestros pueblos y comunidades indígenas desde cada una de las regiones del país. Vamos en ese sentido a convocar a un proceso de consulta para escuchar a nuestros pueblos, a nuestras comunidades y que definan sus prioridades para el desarrollo. En ese sentido vamos a empezar pues en los próximos días, se harán anuncios para definir estos planes integrales de desarrollo regional, escuchando la voz de nuestras autoridades y de nuestros representantes. Sabemos que también hablaron de una propuesta para analizar lo que llama la creación de circunscripciones electorales especiales. ¿Esto qué garantías traería a los pueblos originarios? Bueno, estamos hablando de que es importante escuchar la voz de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas, en este caso en las instancias de debate y decisión nacional, como pudiera ser la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, y en ese sentido hay una propuesta que hacen nuestros pueblos de tener una circunscripción especial indígena que sea el mecanismo para que los pueblos indígenas
tengan una representación tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esto es algo que tenemos que seguir reflexionando, que tenemos que seguir dialogando con nuestros pueblos y con nuestras comunidades indígenas, porque la premisa fundamental es que a partir del diálogo podamos encontrar a las respuestas añejas, a las demandas añejas que tienen nuestros pueblos, muy añejas, y que, como lo has dicho atinadamente, pues permanecen como parte de las promesas incumplidas de este país. Finalmente, Adelfo, ¿cuáles son las principales deudas que tiene el gobierno mexicano, no solo el actual, sino estamos hablando de deudas históricas con el pueblo, con los pueblos originarios, los pueblos indígenas? Bueno, yo diría que el primer punto es el reconocimiento en la Constitución y en las leyes. Creo que eso es un punto muy importante. Segundo, la construcción de una nueva institucionalidad del Estado mexicano con relación a los pueblos indígenas, que realmente las instituciones sirvan a los pueblos indígenas y que este servicio se dé desde las regiones, desde los territorios indígenas, que es donde están las realidades, que es donde están las necesidades de vida de nuestros pueblos. Una tercera cuestión tiene que ver, en efecto, con la construcción de políticas públicas pertinentes, políticas públicas específicas, y una cuarta cuestión que yo señalaría de manera muy importante es la asignación de un presupuesto justo y digno, de un presupuesto compensatorio que realmente contribuya a resolver los graves problemas de pobreza y marginación en la que se encuentran nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y también, quizá coincidas, Adelfo, estaría pendiente la revisión de concesiones otorgadas a empresas, por ejemplo, mineras, en la relación al uso de recursos públicos en suelos indígenas, que eso ha traído muchos problemas, ¿no? Sí, tiene que haber un proceso de diálogo y consulta. La ley, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que cualquier medida administrativa o legislativa susceptible de afectar a los pueblos indígenas debe ser consultada. Bueno, en este caso estamos hablando de medidas administrativas, como es el caso de las concesiones, los permisos. Sí, en este caso son sus territorios, y en ese sentido pues tiene que haber un proceso de diálogo y consulta que permita que participe nuestra gente y que al final del día también haya una distribución justa y equitativa de los beneficios. Bien, te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros y estaremos al pendiente del trabajo que realizarás encabezando precisamente esta institución para los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, Elena, te agradezco a ti, a Financiero Bloomberg, por esta invitación, y desde luego a tu auditorio por escucharnos esta noche. Nuevamente gracias, muy buena Muchas noche. gracias, Elena.